Dios le bendiga, hermanos. Es un domingo más y vamos a seguir con la serie que estamos viendo, que son las palabras de Jesús. Y hoy vamos a ver unas declaraciones del Señor Jesús que Él hizo en Lucas capítulo 13, de versículo 1 a 3. Lucas 13, de versículo 1 a 3. Si tienen sus Biblias, prepárense por favor. Lucas capítulo 13, de versículo 1 a 3. Lucas 13, 1 a 3. Lo tengo en la pantalla. Vamos a leer. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas en Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Padre, bendice la lectura de tu palabra. Bendice la enseñanza de tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, por favor, y tráenos convicción de pecado. Transforma nuestras vidas con tu palabra. Espíritu Santo, por favor, obra esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchos son los que se llaman cristianos, sinceramente. Hay muchas personas que se consideran cristianas, pero que en realidad no lo son. Hay muchas personas, si preguntas a una persona, si vamos por la calle hoy en día, aquí en España mismo, o en América Latina o en África, pregunta a la gente, ¿eres cristiano? Muchos dirán que sí, soy cristiano. ¿Por qué dirán que son cristianos? ¿Por qué? Porque crecieron en una casa cristiana. Algunos dicen que nací en una cuna cristiana. Así que piensa que porque haber nacido en una casa cristiana, porque sus padres son cristianos, piensan que ellos son cristianos. Eso no es así. La salvación no se puede heredar. No es algo que se pasa de padre a hijos, de hijos a hijos, de hijos a hijos. Es algo personal. Es algo personal que cada uno tiene que acercarse a Dios personalmente y buscar a Dios personalmente. En la enseñanza que vimos el domingo pasado, hermanos, con el título Siguiendo sus pisadas, lo estamos leyendo en Lucas 14, de 26 a 34, vimos que no se puede ser, o muchos pueden ser seguidores de Jesús. Muchos sí que pueden ser seguidores de Jesús, pero no todos pueden ser discípulos de Jesús. Es fácil ser un seguidor de Fútbol Club Barcelona. Es fácil ser un seguidor de Real Madrid. Es fácil ser un seguidor de cualquier fan, cualquier músico famoso. Pero no es posible para todo mundo ser un futbolista de Fútbol Club Barcelona o ser un futbolista de Real Madrid. Todos podemos ser seguidores de Jesús. Podemos seguirle en Instagram, podemos seguirle en Facebook, podemos seguirle en Twitter, podemos seguirle en las iglesias, podemos seguirle en todas partes, podemos seguirle hasta en nuestras casas. Pero ojo, no todos pueden ser discípulos de Jesús. Hay ciertas condiciones para ser un discípulo de Jesús, que lo podéis leer en Lucas 14, 26 a 34. Todos podemos ser seguidores de Jesús, pero no todos son discípulos de Jesús. Así que en este pasaje que tenemos de Lucas 13, de 1 a 3, que acabamos de leer, es una información que Jesús recibió. Se le llegó a Jesús que Pilato había matado a algunos hombres en Galilea y habían mezclado la sangre de esos hombres con la sangre de los animales. ¡Wow! ¡Qué terrible! Hombres ofreciendo sacrificios, Pilato toma la decisión de matarles y mezclar su sangre con la sangre de los animales que esos ofrecían sacrificios. Para los judíos eso era abominación. Eso era abominación. Pero no hay ninguna información, sinceramente, si miramos en la palabra, por qué Pilato hizo algo así. No tenemos ninguna información por qué él lo hace. Pero a raíz de eso, Jesús hizo unas declaraciones, que es lo que vamos a mirar esta mañana. Y vamos a usar estas declaraciones de Jesús para compararlas con nuestras propias vidas. En el versículo 2,
Jesús hace una pregunta a la multitud. Aquí no está hablando a sus discípulos, está hablando a los seguidores, a la multitud, la gente que le seguían. Después de haber oído el mensaje, lo que Pilato había hecho, él les pregunta, mira en el versículo 2, le dice, ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas en Galilea? Sí, es cierto que Pilato acaba de matar a unos galileos y ha mezclado su sangre con la sangre de los animales. Pero ¿qué pensáis? ¿Que esos hombres que han sido asesinados eran peores pecadores que las demás personas en Galilea? ¿Por eso que Pilato les mató porque eran los peores pecadores? Jesús sabía muy bien que no había ninguno de esos hombres a quien él hablaba, que era un hombre perfecto o una mujer perfecta. Pero aún así hizo la pregunta. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para nosotros juzgar la situación de otras personas que la nuestra no es ni mejor. Es mucho más fácil para nosotros criticar algo malo que ha ocurrido a alguien, quizás por una mala decisión. Es muy fácil para nosotros criticarlo o hablar de eso, pensando que nosotros somos mejores que esa persona. Pero ojo, hermanos, Dios hace llover sobre los buenos como sobre los injustos. La lluvia de Dios cae sobre los justos o como sobre los injustos. Su sol sale sobre todas las personas. Dios no elige que mi sol solamente saldrá sobre los que me aman y trueno para los que no me aman. Todos nos despertamos por la mañana, cristianos como inconversos. Tenemos el aire de Dios, tenemos el sol de Dios, la lluvia de Dios, todos. Pero ¿eso significa que somos buenas personas, por eso que Dios nos da lo que nos da? No. Pura misericordia y pura gracia. Jesús sabía que esas personas con quien él hablaba eran igual de malos o de pecadores como esos hombres que Pilato había matado. Pero como él no tuvo ninguna respuesta cuando él les preguntó, ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas en Galilea? Nadie le contestó. Nadie le dijo nada. Pues él mismo respondió a su pregunta. Podemos mirar más abajo, en el versículo 3. Dice, de ninguna manera. Y ustedes también. Ese es un aviso. Y ustedes también. Ustedes que piensan que sois mejores que esas personas. Ojo, ustedes también perecerán a menos que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Al menos que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. El título de nuestra predicación es Arrepentimiento es cambio de rumbo. Arrepentimiento es cambio de rumbo. El arrepentimiento no es solamente decir lo siento y te quedas ahí en la misma dirección, sigue caminando. El arrepentimiento no solamente es reconocer, tener remordimiento. El arrepentimiento es un cambio de rumbo. En otras palabras, lo que Jesús acaba de decir en el versículo 3, en otras palabras, él está diciendo, no es porque Pilato mató a esos hombres que vosotros debéis pensar que sois mejores que ellos. Ellos sí eran pecadores y vosotros también lo sois. Ellos sí eran pecadores y vosotros también lo sois. Pero ojo, hermanos, ojo. Ustedes también perecerán a menos que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Jesús les avisa. Pilato mató a esos hombres, es cierto, están perdidos, pero vosotros también vais a perecer si no os arrepienten y vuelven a Dios. Si no cambiéis de rumbo, si seguís en este camino en el cual estáis, perecerán. Igual que esos hombres. Hermanos, podemos ver que el arrepentimiento es para con Dios. Cuando uno peca, no lo hacemos como los católicos que se arrepienten al Padre, ora al Padre, que el Padre me perdona por mis pecados. No, el arrepentimiento no es para con el hombre. El arrepentimiento es para con Dios, porque son los mandamientos de Dios que nosotros quebramos, no los mandamientos de los hombres. Nos arrepentimos con Dios y es a Él que nosotros tenemos que volver. Y es a Él, después de arrepentirnos, que tenemos que volver. Pero la pregunta es, ¿qué es
en realidad el arrepentimiento? ¿Qué es en realidad el arrepentimiento? ¿Y de qué tenemos que arrepentirnos? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Y de qué tenemos que arrepentirnos? Si miramos según Romanos capítulo 3, de 10 a 11, dice que no hay un solo justo, no hay nadie en este mundo que es justo, ni uno, que todos somos pecadores y hemos quebrantado la palabra de Dios. Todos somos pecadores, todos, no hay ni un solo justo. Todos somos personas malas personas, hemos quebrantado la ley de Dios. Así que todo el que peca, o cualquier persona que comete, o lo que se puede considerar como pecado, es el quebrantamiento de la palabra de Dios. Así que el que peca, quebranta la palabra de Dios. Esa es la definición de lo que puede ocurrir o podemos llamar el pecado. El pecado es el quebrantamiento de la palabra de Dios. Y el arrepentimiento, entonces, es cambio de rumbo. Un cambio de rumbo. Yo quebrantaba la palabra de Dios haciendo eso. La palabra de Dios prohíbe que no fornicaré. Estaba fornicando, estaba mintiendo, estaba robando. Ahora cambio de rumbo y dejo de hacer lo que yo hacía antes. Y me esfuerzo para vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es el arrepentimiento. No solamente vengo y reconozco que Señor, reconozco que soy un mentiroso, reconozco que soy un ladrón, reconozco que soy un fornicario o un adúltero. Reconozco, pero si no hay un cambio de rumbo, un cambio de pensamiento sobre ese pecado, un parón total sobre lo que yo cometía antes, no fue arrepentimiento, solamente remordimiento. Jesús llama a esta gente que tienen que arrepentirse y volver a Dios. Pero hermanos, una cosa triste es que si no reconocemos que hemos pecado contra Dios, es imposible que haya un arrepentimiento genuino y nunca podremos volver a Dios. Si yo no reconozco mis pecados, es imposible que yo me arrepiento genuinamente y es imposible que yo vuelva a Dios. Debemos primeramente reconocer nuestro estado pecaminoso y cambiar nuestra forma de ver el pecado. Tenemos que llamar la mentira, mentira, llamar el robo, robo, llamar todo lo que Dios aborrece pecado. Si no tengo un cambio de mentalidad sobre las cosas que la palabra de Dios condena, si yo no aborrezco lo que Dios aborrece, es imposible para mí reconocer que eso está mal o que yo estoy viviendo en pecado. Y como dice el Señor en Lucas 13, de 1 a 3, lo que hemos leído, perecen las personas no porque Dios quiere. La gente no van al infierno porque Dios quiere mandarla al infierno. Simplemente sino porque no quieren arrepentirse ni quieren volver a Dios. Es puramente eso. Una persona que no sabe nadar se está ahogando y alguien le tira un salvavidas. Si la persona no coge ese salvavidas, ¿qué le pasará? Se ahogará. Jesús es nuestra salvación. Si no cogemos a Jesús, no tenemos en nuestras vidas que Dios nos ha dado nuestra salvación, ¿qué es Jesús? Pereceremos. Así que nadie vaya al infierno porque Dios quiso mandar al infierno. Dios no crea a la gente como piensan. Hay una doctrina de esos bautistas, pero muy legalistas, que piensan que la doctrina de la elección, que Dios ha elegido a algunas personas para mandarle, que Dios creó a los seres humanos, Él creó a algunos para salvación y a algunos para el infierno. Venga. Entonces, ¿para qué sirve todos esos versículos de arrepentirse? Si Dios ya me ha predestinación, la doctrina de la predestinación, que Dios ya nos ha predestinado y nos ha seleccionado, algunos ya irán al infierno y otros irán al cielo. Si Dios hizo así, ¿por qué Jesús entonces demanda a la gente de arrepentirse? Porque el arrepentimiento es una decisión personal.
Yo tomo la decisión de arrepentirme y me puedo convertir en lo que yo quiero. Porque Dios nos ha dado el libre albedrío de decidir. Tenemos una conciencia que el Espíritu Santo redarguye nuestra conciencia y tomamos la decisión si queremos arrepentirnos o no queremos arrepentirnos. Podemos ser seguidores de Jesús, podemos venir a la iglesia todos los domingos, pero no hay nada de Dios en nosotros. Ni el Espíritu de Dios, ni la palabra de Dios que mora en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras vidas de lunes a sábado demuestra otra cosa. Totalmente. Pero los que toman la decisión, hermanos, de arrepentirse, no serán condenados. No serán condenados. Romanos capítulo 8, 1, dice que no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Eso es precioso. Así que si eres de Jesús, no hay condenación para ti. Si perteneces a Jesús, eres una mujer libre, un hombre libre, un joven listo para el cielo, listo para estar en la presencia de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es maravilloso, hermanos. Si pertenece a Cristo, no hay condenación para ti. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús que fue derramada sobre la cruz de Calvario te limpia de todo pecado, de todo. No importa lo que hiciste antes, no importa cómo era tu vida antes, prostituta, asesino, lo que sea. En el momento que pones tu fe en Jesús, en el momento que te arrepientes, te apartas de tus pecados y tomas al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, Dios olvida todo lo que has hecho durante toda tu vida y empieza una nueva relación contigo. Totalmente diferente. Pero primero, hermanos, debes reconocer tus pecados ante Dios y confésalo. Debes poner tu fe completamente en Jesús para ser justificados por Dios. Y después, no importa quién eres, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo era tu vida antes, Dios te va a perdonar, mientras que tu confesión fue sincera y honesta. Mientras que te acercaste a Él con un corazón quebrantado, sincero, Él te va a perdonar. Y si lo haces, Dios es bueno y justo para perdonarte todos tus pecados y limpiarte de toda inmundicia. Y nunca volverá a acordarse de los pecados que cometiste antes. Él se olvidará de todo lo que cometiste como pecado y nunca volverá a acordarse. Esa es la esperanza buenaventuranza que nosotros tenemos como cristianos. Que los que ponen su fe en el Señor nunca serán decepcionados. El Salmos 32:1 dice, feliz el hombre, es David que lo dice, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. ¿Eso no es maravilloso? Que vas por la vida sabiendo que todo lo que tú cometiste antes, Dios te ha perdonado y ha limpiado toda tu culpa. Eres un hombre con toda la condena que rastreabas antes, totalmente olvidado y perdonado. Eres un hombre totalmente libre, perfecto en los ojos de Dios, porque la sangre de Jesús te ha limpiado de todos tus pecados. Eso es maravilloso, hermanos. Hermanos, eso es la única manera que tenemos para no perecer. Y nuestro buen Dios nos ha proveído una salvación. La salvación que necesitamos, Dios nos ha dado esa salvación. Podemos verlo en Romanos 3, de 25 a 28, dice, Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento de perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justo, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justo a los que creen en Jesús. Pon tu fe en Jesús, hermanos, y Dios te considera justo. Jesús dice, si me améis, guardad mis mandamientos. Si me améis, guardad mis mandamientos. No solamente es suficiente decir que yo conozco a Jesús, yo amo a Jesús.
Vive su palabra. Ponla en obra en tu propia vida. Apártate de lo que a Él le aborrece. Aborrece lo que Él aborrece. Deleítate en lo que Él se deleita. Vive conforme a su palabra. Hermanos, si no hay arrepentimiento, muchos morirán en sus pecados. No importa la edad que tienes. Puede tener 10, 18 años o 15 años, mientras que sabes el bien y el mal. Puedes tener 80 años, 95 años. Si no te arrepientes y te apartas de tus pecados, morirás en tus pecados y serás condenado. Por eso es necesario, hermanos, que cada uno examine su vida y ve si de verdad está en la fe. Y deja de compararse con las demás personas. Cada uno debe mirar su vida. Examina su vida a la luz de la palabra de Dios. Porque algún día responderemos individualmente delante de Dios. Yo responderé por mí y responderás por ti. Mi esposa responderá por ella y mis hijos responderán por sí mismos. Cada uno responderá por sí mismo. Así que si estamos acostumbrados a seguir personas, ojo, ellos llegarán el momento que responderán por sí mismos, por ellos mismos. Y nosotros tendremos que responder por nosotros mismos. Hermanos, debes arrepentirte también no solamente de las malas cosas que uno hace. Debemos arrepentirnos de nuestras buenas obras. Esas buenas obras que hacemos cosas buenas o somos dadivosos en público para que la gente vea las buenas obras que nosotros hacemos. O intentamos hacer buenas obras para ganar el favor de Dios. La palabra dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. No hay nada que nosotros podemos hacer para ganar el favor de Dios. Lo único que tenemos que hacer para ganar el favor de Dios es Jesús. Es Jesús. Tienes a Jesús, tienes todo. Todo lo que necesitas. Tienes a Jesús, estás completo. Hay esta satisfacción completa, estás totalmente satisfecho. Es Jesús. Muchos cuentan con sus buenas obras pensando que haciendo cosas buenas Dios le va a justificar. Pero no somos justificados por las buenas obras que nosotros hacemos. Somos justificados por nuestra fe en Jesús. Y no podemos tener fe en Jesús si nosotros permanecemos en el pecado. Oh, hermanos, la sangre de Jesús aún sigue hablando después de su muerte y de su resurrección. Su sangre sigue hablando, sigue transformando vidas, sigue cambiando vidas. La sangre de Abel, cuando él fue asesinado, clamaba venganza a Dios. Venganza contra Caín. Su sangre clamaba venganza. Pero la sangre de Jesús clama misericordia por nosotros. Misericordia, misericordia. La Biblia dice que hay de aquellos que menosprecian la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz. Hay de aquellos que menosprecian la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz. Esa sangre que está clamando misericordia por nosotros. Su sangre clama misericordia por tu vida. Su sangre clama misericordia para que Dios te perdone. Si leemos Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés y 3,000 personas se convirtieron, él les dijo de arrepentirse de sus pecados y que volverá a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Pero si miramos el versículo 37 de Hechos 2, el versículo 37 dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro predicó, su palabra traspasó los corazones de ellos. Hermanos, si tu corazón es tan duro que la palabra de Dios no tiene efecto en tu vida, pues algo va mal. Algo va mal. Si vienes todos los domingos, se predica la palabra, tu vida no tiene ningún cambio, pues examínate otra y otra vez. Algo va mal con tu vida. Si puedes venir a la iglesia, escucha la palabra de Dios, escucha del amor de Dios, escucha del juicio venidero de Dios y tu cuerpo no tiembla, no hay ningún remordimiento en tu corazón, algo va mal. El corazón de ellos fue traspasado por la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de doble filo.
Ellos gritaron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Eso es lo que tenemos que hacer cada vez que se predica la palabra de Dios. Pregunta al predicador, ¿qué tengo que hacer, pastor? Pero si no preguntamos es porque la palabra de Dios no puede, ni pasa cerca de nuestros corazones. Ni pasa. Pues es ahí que tenemos que arrepentirnos, hermanos. Arrepentirnos y volver a Dios. Cuando la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de doble filo, hermano, traspasan el corazón de un pecador. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Es la pregunta que el Espíritu Santo quiere escuchar de la boca de la persona. Esa es la pregunta. ¿Qué debo hacer? 3,000 personas preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y ese día 3,000 personas fueron agregados en la iglesia. Escucharon una vez la palabra. Nosotros llevamos años escuchando la palabra, meses escuchando la palabra. Esta misma palabra, no es otra palabra que Pedro predicó, la misma palabra que Pedro predicó. Hermanos, hermanas, por favor, tomen en serio las palabras de Jesús. Yo les suplico. A menos que te arrepientes, perecerás. No es necesario que pereces. No es necesario que perezcas. No es necesario. Si Dios te ha dado una salida, no es necesario que perezcas. El Señor dice en Ezequiel 18 que Él no se deleite en la muerte de un pecador. Él no quiere que ningún pecador muera en sus pecados, pero quiere que todos lleguen a conocerle, que todos se aparten de sus pecados. Es lo que Dios quiere. Hermanos, si confiesas tus pecados hoy, si tomas la decisión de confesar tus pecados hoy y te apartas de ellos para siempre y crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador, te aseguro, serás salvo. Serás salvo. Deberías creer que Dios te ha perdonado cuando confiesas tu pecado. Debes creerle a Él, que Él te ha perdonado totalmente. Me gustaría concluir leyendo 2 de Pedro, capítulo 3, de 9 a 18. Abren sus Biblias ahí, por favor, miran en la pantalla. 2 de Pedro 3, de 9 a 18. Presta atención en este versículo, hermanos. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si estás viva o vivo esta mañana, después de todo lo que hiciste anoche, después de todo lo que hiciste la semana pasada, es porque Dios es paciente contigo y no quiere que te mueres. Es porque Dios no quiere que acabes mal. El 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así cuando te tocará morir o la venida de Cristo, no te va a avisar el Señor. Vendrá como ladrón en la noche. Una vez me mandaron el vídeo de una señora que estaba disfrutando en una fiesta. Disfrutando, bailando, todo el mundo aplaudiendo. Era ella el centro, una señora africana en Camerún, mi país. Era ella el centro de la fiesta. La gente aplaudiendo, ella bailando, disfrutando, haciendo todo tipo de baile. Ahí, bailando, la gente aplaudiendo. Y bruscamente se cogió un poquito el pecho así. Se arrimó una silla. Y las rodillas fueron debilitándose. Y en el medio de toda la fiesta, murió. El día del Señor llegó para ella, como un ladrón en la noche, y no la avisó. Pero ella no estaba preparada. Así puede ser nuestro día del Señor. Quizás Cristo bajando de las nubes, o nosotros nos dormimos y no nos despertamos nunca más. Tengo una hermana en Cristo que amamos mucho, una amiga de la familia.
Ella dormía a su hijo en la habitación. Su marido estaba en el salón esperándola, estirado en el sofá viendo la noticia, la televisión. El tiempo que ella tardó para dormir el bebé, él tuvo un infarto y murió en el sofá. El día del Señor a veces viene como ladrón por la noche. A veces pensamos que somos jóvenes, fuertes, tenemos toda la vida delante de nosotros. Pero ojo, Jesús lo pone bien claro. Si no se arrepienten, perecerán como ellos. No hay nada que nos garantiza la salvación en este mundo, solo Jesús. Seguimos con 2 de Pedro 3, el versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, eso es un aviso, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemadas se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, escuche bien, hermanos, estando en espera de esas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensible en paz. Sin mancha. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también vuestro amado hermano Pablo, podemos saltar eso, el 16 dice, casi en todas sus cartas, saltamos a 17, perdón. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Así que hay personas en la iglesia que pueden influenciarte a ti que tienes ganas de buscar a Dios y caigas de tu firmeza. Guárdate de esas personas, esos inicuos, esas personas a tu alrededor, que lo único que les gustan son los placeres temporales de esta vida. Aléjate de esas personas porque pueden hacerte caer de tu firmeza. Pueden quitar el ardor de buscar a Dios que tienes en tu corazón. Y miras a otras cosas temporales que la vida ofrece. El 18 termina diciendo, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento de Él si no estudiamos nuestra Biblia? ¿Cómo podemos tener nuestras Biblias en casa y no la usamos? Nunca no la abrimos. Venimos el domingo. Hermanos, ¿quién de nosotros comerá solamente el domingo para toda la semana? Habrá alimento natural, físico. ¿Quién comerá, digamos, un bol así inmenso de arroz con lo que sea, de lo que sea, y dirá, eso será suficiente para toda la semana? Nadie. Comemos todos los días para mantenernos con fuerza, para alimentar nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa con tu alma que es eterno? ¿Por qué no la alimentas? ¿Por qué no alimentamos nuestras almas con la misma palabra de Dios todos los días? El día del Señor vendrá como ladrón por la noche y nadie estará listo para eso. Pero Jesús lo pone bien claro, hermanos. Bien claro. Si no os arrepentéis, también perecerán. Arrepiéntense y vuelven a Dios. Mientras que el aliento de Dios permanece en usted, tiene la oportunidad de arrepentirse y volver a Él. Amén.